Muy buenas noches, amigos televidentes. Una entrega más de Contraluz con un contenido variado e interesante. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Jesús Spencer, cirujano general y cirujano oncológico, para hablar de temas relacionados con esa delicada profesión, tan delicada especialidad. Hoy compartimos nuestro set con Diego Guzmán. Muy buenas tardes, buenas noches, como dice un amigo de nosotros. Hola doctor, gracias por la introducción. Le agradeceremos mantenerse atentos al desarrollo de este interesante programa. Las nacionales, acusados en Medusa, piden reiniciar desde cero la preliminar. Juez lo rechaza. Ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional contra Ley 1-24 que crea la DNI. En 10 días, la Junta Central Electoral publicará las boletas municipales. Casos de dengue, cólera y leptospirosis superaron en 2023 las cifras del año anterior. Presidente Luis Abinader llama hipocresía a críticas de la oposición por la consensuada ley DNI. Varias organizaciones solicitan al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional ley del DNI. José Pepe Vila sale del puesto de comisionado de la reforma de la Policía Nacional. Poder Ejecutivo dice ley DNI no contradice la Constitución, pero está dispuesto a cambiarla. En las internacionales, Corea del Norte derriba un simbólico monumento de unificación con el sur. 7 detenidos tras un incendio en un dormitorio escolar en China que dejó 13 fallecidos. Cancilleres de Venezuela y Guyana se reúnen el jueves en Brasil por el Esquivo. México reitera llamado urgente para liberar a rehenes en la Franja de Gaza. Estados Unidos y Ecuador acuerdan cooperar contra el narcotráfico y ampliar mercados. Ministros peruanos señalan que se evalúa la seguridad tras remoción de jefe policial. Los homicidios en Haití aumentaron un 119,4% en 2023 con casi 5.000 víctimas. Terremoto de 7,1 grados en noroeste de China causa daños materiales pero no víctimas. Los espectáculos. Kate del Castillo será invitada especial en el Festival de Cine Global de Santo Domingo. Las leyendas del humor, Roberto Salcedo y Cooking Victoria se unen en una comedia llamada La Tercera Edad. Hospitalizan en Santiago a representante de República Dominicana en certamen Miss Mundo 2024. Cepeda, la música de Santiago Cruz y la mía han tenido una recepción generosa en Dominicana. Hoy quería que conversemos sobre algunos acontecimientos que están desenvolviéndose y que han sido de mayor importancia en esta semana, entre lo que se encuentran el bombardeo de blancos hutíes en Yemen por parte del Reino Unido y de los Estados Unidos. Ese grupo que se vincula con Irán está incidiendo en el comercio del Mar Rojo y está imposibilitando el transporte de carga, lo cual principalmente está generando una presión alcista en el crudo, que también tiene que ver con la nueva ruta que han tenido que tomar los buques para poder distribuir y asegurar esa distribución tan importante, recordando que estamos en el medio de invierno y que se presentan altas temperaturas, baja temperatura, en estos meses del año. Esa incursión de Houthi en ese no sabía que iba a tener ese impacto, podía tener un impacto a nivel económico. Sí. Porque dicen que los barcos ya están bordeando, están bordeando, no están entrando. Han tenido que mitigar de esa forma, pero realmente lo que se comenta o se prevé es una crisis logística similar a la que se vivió durante el COVID.
sea que eso puede escalar, es importante, es un desenvolvimiento muy importante. A esta gente se le tiene el tema de que son fundamentalistas o islamistas, los hutíes. Creo que sí, que es la corriente. En otro plano, quería también conversar sobre la reducción de la perspectiva de crecimiento económico que publicó la ONU en su informe que se llama Situación y Perspectiva de la Economía Mundial 2024, donde el panorama de América Latina y el Caribe mencionan que seguirá siendo difícil. Principalmente por las condiciones financieras, las caídas en las exportaciones, la menor demanda interna y la elevada inflación presente en la región. Creo que eso es algo vital, dada el manejo económico que está teniendo el gobierno, de que realmente tomen en cuenta la reducción de la perspectiva fue de 2.2 a 1.6, o sea que estamos hablando de una reducción significativa en esa perspectiva de crecimiento, específicamente para la región en la que estamos. Luego de la noticia de este segmento económico con Diego Guzmán, volvemos en breve a estar con ustedes. Vamos a una pausa. Tal como habíamos anunciado, tenemos en nuestro programa la presencia del doctor Jesús Spencer, cirujano general, cirujano oncólogo, experto en patología, está enfocado en el diagnóstico y tratamiento oportuno de patologías malignas, específicamente en la extirpación de tumores benignos y otras patologías. Un joven profesional dominicano, joven, dedicado, y que a nosotros nos llena de mucho orgullo tenerlo aquí en nuestro programa. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, todo muy bien. Gracias por el recibimiento y por la invitación. Bienvenido, doctor. Bueno, y entrando un poco al tema, usted, ¿cómo ve usted el tema de esa enfermedad, el tema oncológico a nivel nacional? ¿Cómo están esos números? Nosotros tenemos, a nivel de nacional, hace poco tiempo que inició lo que se llama registro de tumores. El Estado ya tiene, como bien su nombre lo dice, un conteo de los casos de cáncer que se están presentando a nivel nacional. Pero está muy nuevo el proyecto, entonces no tenemos estadísticas per se nacionales. Aunque el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter tiene casuística ya hace varios años, porque ellos tienen un registro de tumores internos. Entonces, basados en el registro de tumores de ellos, que es algo ya más institucional, claro, nosotros tenemos que hay un aumento de un 20% cada año de los números de pacientes con cáncer diagnosticados. Wow. O sea, tenemos muchas cifras que han aumentado. No significa, aunque sí tenemos un aumento de número de casos, pero se refleja más porque en estos momentos los pacientes tienen más acceso a los sistemas de salud. Claro. Entonces estamos haciendo más diagnóstico, no necesariamente porque todo el porcentaje sea por aumento de casos, sino porque también ahora hay más diagnósticos, más facilidades. Doctor, aunque sí, tenemos mucho más aumento de cáncer. Dos preguntas en una. ¿Por qué estudia medicina? ¿Por qué coge esta especialidad? En mi caso, medicina, yo, para ser honesto, yo siempre quise ser cirujano. ¿Es vocación? Sí, me interesaba ser cirujano y obviamente la forma para llegar a hacer cirugía tenía que ser medicina general. Entonces, luego en la universidad, de mis materias favoritas... ¿Por qué le llamaba la atención esa especialidad de cirugía? Cirugía particular porque yo soy una persona que el estar como sentado en un área, no me visualizo en eso. Me gusta como resolver con las manos, hacer algo, sentir que estoy realizando algo para ayudar al paciente. Entonces, en eso se basa el arte de la cirugía. Nosotros tratamos las enfermedades con nuestras manos, trabajando. Eso de estar sentado en un escritorio, como en una oficina, no me visualizo estando ahí. Inclusive la consulta uno, obviamente sí, porque ahí practicamos la preparación del paciente y damos el seguimiento posquirúrgico o seguimiento per se que le damos al paciente, sí. Pero el hecho de estar, por ejemplo, indicando recetas o haciendo una práctica completamente clínica, no me visualizo. Me gusta más algo activo donde use más las manos.
Y el tema de específicamente el tema de la especialidad que usted ha decidido ejercer en su carrera profesional, va en evolución científica favorable, si se mantiene en constante evolución positiva, sí. Ya no es esa terrible tragedia. Sí, hemos evolucionado mucho, particularmente en los cánceres que son más comunes, como es el cáncer de mama, son como algunos le decimos que es el cáncer de las estrellas. Sí tenemos el detalle de que, por ejemplo, en esas patologías, como ya la que mencioné, es muy común que cada día salgan estudios nuevos y salgan tratamientos nuevos. Entonces, en estos momentos, cada sitio donde hacen investigaciones está trabajando con protocolos nuevos para cáncer de mama. Entonces, sí tenemos una evolución garrafal a gran escala. Cada día tenemos nuevas drogas, nuevos tratamientos que ofrecer al paciente. Pero, lamentablemente, esto es algo que no podemos dejar de mencionar. Es un tema de interés. Tenemos patologías que son huérfanas, como decimos, que son poco frecuentes, que no un poco porcentaje de la población es que la padece, y esos tipos de cánceres se investigan poco. Entonces ahí estamos un poquito más rezagados porque la gente se interesa en lo más común. Entonces las personas que se puedan afectar de una patología que sea frecuente, ahí tenemos más ventajas. El dolor de cabeza es cuando llega este paciente, que es el 1% de la población mundial, que tenemos pocas opciones para ofrecer. ¿Y qué es decir, esa profesión tiene un alto componente psicológico, de psicología y... Muy importante. El paciente, de hecho, se recomienda que desde el momento del diagnóstico se acompañe por el departamento de salud mental, porque eso es fundamental en cómo él recibe el tratamiento, la actitud que tome, en cómo va a evolucionar. Definitivamente se demuestra que estos pacientes que toman una mala actitud se deprimen, mueren mucho más rápido, y a veces ni siquiera por la patología per se, sino que por depresión o por otras situaciones. Entonces eso es fundamental, y algo que tal vez no se ha investigado mucho, por lo menos en nuestro país. Si vemos que hay pacientes que se afectan de esta patología, y cuando usted va más o profundiza más en la historia o en el entorno familiar, son personas que tienen por lo regular ciertos problemas o cierta disfuncionalidad a nivel familiar, y definitivamente termina desembocando o desarrollando una enfermedad peor. Porque una persona con un buen estado o un buen ambiente familiar, laboral o en su entorno, se ve que tiene mejores defensas o una mejor condición física para resistir cualquier enfermedad. Y algunas de estas enfermedades que fácilmente el cuerpo tiene la capacidad de paliarlas o luchar contra él. Con cierta ayuda médica le puede ir mejor, pero si esta persona no tiene esa defensa personal en su cuerpo física, lamentablemente el resultado es mucho peor. O sea que definitivamente la salud mental es fundamental. Doctor, eso me lleva a una pregunta que yo le tenía y aprovecho para hacérsela. Ya que iniciamos el año, ¿qué consejos usted le pudiera brindar a nuestros televidentes de cómo se pudiera prevenir, o qué tipo de hábitos son más recomendables a la hora de esta enfermedad que como usted dice ahora se incrementa en su frecuencia? Muy importante esa pregunta, y sí es bueno siempre aclarar, aprovechando aquí el espacio, de que nosotros no hacemos prevención primaria. O sea, nosotros dividimos la prevención en primaria, secundaria y terciaria. La prevención que hacemos acá es la secundaria. Es decir, nosotros vamos a prevenir que aparezca la enfermedad, porque lamentablemente todavía no tenemos las herramientas. Ojalá y pudiéramos tenerlas. Si pudiéramos, definitivamente mi especialidad no existiría. Pero sí hacemos la secundaria, que es un diagnóstico precoz y a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno. Entonces, la recomendación es siempre chequearse, ir al médico, revisarse por lo menos una vez al año. Las mujeres por lo menos una vez al año hacerse su perfil mamario, que es lo más común, su papá Nicolau. El hombre su chequeo de próstata, que aunque no nos gusta, pero nos toca por lo menos a partir de los 40 años, mínimo una vez al año. Entonces, revisarse, ir con su médico de confianza cada cierto tiempo y hacer estudios o las analíticas del lugar que se le indiquen, y por sexo lo que le toque.
para diagnosticar a tiempo, porque lamentablemente evitarla no podemos, pero sí podemos descubrir en un momento oportuno. Veo que el cáncer de mama, a pesar de las campañas y de los nuevos medicamentos, y sigue siendo un elemento perturbador entre las mujeres. Pero también dice que los hombres pueden ser proclives a tener Exactamente. Las mujeres, es el cáncer más frecuente en la mujer y es igual en nuestra sociedad. Eso a nivel mundial también se cumple así. Y en el hombre, el 5% representa el cáncer de mama. Por lo regular es peor porque evoluciona más rápido. Como el hombre no tiene tejido mamario o unas glándulas mamarias, digamos, desarrolladas, entonces puede dar metástasis y puede profundizar a tejidos profundos mucho más rápido. Entonces tiende a ser más agresivo. Entonces, aunque deberíamos tener un factor protector por los andrógenos, pero en algunos casos esto no se cumple y el hombre sí puede presentar cáncer de mama. Es decir, no estamos exentos. También tenemos que revisar esa parte en nuestro cuerpo. Y eso me explica un poco algo que recientemente escuchaba, que realmente el cáncer de mama por lo general tiende a hacer metástasis principalmente con pulmones y con hueso, que es lo que tiene más cerca. Entonces, en ese sentido, como usted dice, esa cercanía que se incrementa en el caso del hombre, supongo que presenta mayor riesgo, como usted mencionaba, mayor riesgo de esa metástasis, principalmente a esos órganos que tiene más cercanos. Es así, porque como tiene más cercanía, ciertamente, ahí tiene más facilidad para hacer metástasis y, digamos, que infiltrar y afectar esos tejidos que tiene alrededor. Y en el caso del hombre, las recomendaciones de los chequeos, de uno mismo tocándose, es lo mismo que con la mujer. O sea, cualquier masa que uno se sienta a chequearse. Sí, es igual, las recomendaciones son las mismas y es mucho más fácil porque en el hombre es mucho más visible, sencillo, ¿no? Exactamente, se puede sentir con más facilidad y se puede inclusive ver. Lo digo porque el hombre no se realiza mamografía. Exacto. Y como usted menciona que debe de chequearse una vez al año, entonces ya eso sería como más, el hombre queda un poco más por su cuenta, digamos, que debe de tratar de mantenerse en chequeo propio. Sí, continuo. Pero tenemos la ventaja de que como es más notorio, es más fácil ver alguna alteración o cualquier anomalía en el hombre. Entonces es más sencillo que uno hasta en el diario vivir, hasta en el espejo, uno ver, tengo algo diferente en este lado, o me salió algo para acá, o veo que tengo esta secreción o alteración. Entonces es más notorio. Entonces eso nos da cierta facilidad a nosotros, por lo menos. Y algo que me intriga a mí en lo personal, ¿usted recomendaría el screen de sangre de cáncer? Bueno, ahí hay un tema, porque como las personas quieren utilizarlo, no es lo adecuado. Sí, claro, es recomendable y se utiliza, pero no hay nada hasta el momento, porque hay unos famosos marcadores tumorales, que hay personas que te llegan a la consulta y te dicen, doctor, hágame todos los marcadores tumorales. No es lo adecuado, porque esos marcadores tumorales realmente son para pacientes con ya un diagnóstico de un cáncer en específico, para dar seguimiento al mismo. Una persona que no tenga un diagnóstico no tiene por qué hacérselos. Bien. Ahora bien, si hay algunos paneles que se pueden realizar, en el país no lo tenemos, por lo regular se hacen en Estados Unidos, sí se puede enviar la muestra desde acá. Y sí hay ciertos protocolos para realizarlo. Por ejemplo, estas personas que tienen una enfermedad familiar, que sí lo hay, hereditaria, sí lo hay. Por ejemplo, esas personas están con indicación para hacerlo, pero bajo ciertos criterios, porque tenemos, por ejemplo, una persona que para el cáncer de mama, que es lo más común, que se hacen algunos marcadores como el BRCA, el BRCA1 y el BRCA2, se puede hacer ese panel genético, que es el caso de Angelina Jolie, que ella lo hizo, que es el más famoso, obviamente por la persona que se amputó los 2 senos, porque ya salió con una mutación de estos 2 genes y tenía una gran probabilidad de tener cáncer de mama. En esos casos sí está indicado hacerlo, pero esas son personas que tienen que tener mayor de 18 años, obviamente con el consentimiento de la persona que lo padezca y con ciertos criterios para hacerlo. Y ya a partir de ahí, pues entonces la conducta que quiera tomar esa persona. Pero si es una persona, digamos, que no tiene tantos factores de riesgo,
o no tiene la historia familiar para realizarlo, realmente no es un dato que sea de interés para nosotros. Ok, perfecto. Vamos a una pausa y volvemos en breve con el doctor Spencer. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Jesús Spencer. Le tenía guardada esta pregunta, doctor. ¿Cómo usted encuentra que se esté manejando el sistema público en esa especialidad que usted maneja? Estamos en un muy buen momento. Realmente en el país estamos muy a la vanguardia con el tema de cáncer en general, tanto a nivel privado como a nivel público. Y estamos obteniendo cada día más los tratamientos que están, digamos, que en las primeras potencias mundiales. Sí, obviamente tenemos algunos déficits con algunos productos que no llegan a nuestra región, pero el país está muy avanzado realmente. Y los profesionales de salud aquí están muy actualizados, porque siempre se mantienen, digamos, que preparándose y actualizándose en las jornadas internacionales. Y las guías que nosotros utilizamos son las guías particularmente de Estados Unidos o de Europa, que estamos, digamos, que al mismo nivel, por lo menos en esa parte. Y simplemente la limitante de algunas u otras drogas que no nos llegan a la región, pero sí se han visto muchos avances en ese aspecto. Doctor, ¿usted se encuentra con el paciente en la sala de cirugía o usted interactúa con el paciente antes de? Por lo regular el paciente lo recibo desde la consulta. Entonces ahí lo preparo, la biopsia por lo regular también inclusive se la realizo yo, y ya el último paso de mi parte, que es la cirugía, ya en ese momento el paciente ya ha tenido una gran interacción conmigo. Por lo regular es así. ¿En qué basó su tesis? Mi tesis en cirugía general, yo cuando estaba haciendo cirugía general la hice sobre colelitiasis, y luego ya en oncología la hice sobre sarcomas. En su especialidad hay mucha gente joven que se ha apostado por esta profesión. Sí, cada día más tenemos más médicos jóvenes en general. Ya no es tanto como antes, que las personas se graduaban por lo menos de medicina general con mayores edades. Ahora tenemos jóvenes que la mayoría son personas que están en sus 20 y muchos, mayormente por debajo de los 25 años. ¿Satisfacciones en su profesión? Es satisfactorio realmente, pero no. Sí, siempre le digo, y a las personas que les interesa el área, uno siempre quiere ser el héroe y quiere ir a salvar. Sí tiene que tener bastante claro que no siempre se va a ganar la batalla. Sí, obviamente te queda la satisfacción del deber cumplido, pero sí hay pacientes que vas a perderlos, lamentablemente. Entonces, sí, hacer el 200% de tu parte, eso te deja la satisfacción, pero sí estar conscientes de que es un área donde lamentablemente todavía se siguen perdiendo vidas. Y eso es algo que hay que tenerlo claro, porque eso va trabajando y en la mente del profesional, y eso va cargándote estrés. Entonces, esa parte hay que saberla, claro, eso impacta. Y particularmente cada quien tiene su talón de Aquiles. Por ejemplo, esas personas que cuando tú ves un paciente muy joven, porque claro, sin restar importancia, pero no es igual una persona ya envejeciente, claro, con esta patología, que ya tú sabes que tiene una vida desarrollada y que hizo ya todo lo que tenía pensado hacer en su vida, a una persona que está recién empezando su vida. Entonces es doloroso. En algunos casos, por más tiempo que uno tenga en esta carrera, siempre va a llegar un caso que te va a impactar, y que aunque tú no quieras te lo vas a llevar a la casa, y que te genera mucho estrés también. Entonces es algo común en nosotros, por eso uno trata de tener su drenaje de todo ese estrés por alguna vía, tener algún hobby o hacer algo que nos desconecte un poquito de la realidad que tenemos. Qué interesante eso que usted nos muestra, esa perspectiva desde el lado profesional. Y la siguiente pregunta se la tenía también como enarbolada en ese mismo ámbito, pero iba más dirigida como a esa relación que debe de construirse con el paciente para que ellos se sientan en confianza. Y como la pregunta anterior de cuándo usted ya opera, eso es, supongo que también es un componente del cual
usted debe de prepararse como médico, cómo manejar esa persona para garantizarle la confianza y el debido estado en que ellos deben de estar para proceder con una cirugía en caso de que sea esa parte, esa relación médico-paciente es fundamental, es muy importante mantenerla, porque el paciente tiene que sentirse en confianza y tiene que sentirse seguro con el médico que lo está manejando. Y más en patologías como esta, que son tan delicadas, donde si no se hace lo que se debía hacer desde un inicio, la cosa va a terminar peor. Entonces uno dice siempre, lo que empieza mal, termina mal. Entonces yo siempre les recomiendo al paciente, busque un médico que le genere confianza. Porque muchas veces van donde un médico que no confían y empiezan entonces a brincar de médico en médico, de médico en médico. Y a eso hace que pierda tiempo, porque cada vez que usted va donde un médico diferente, ese médico, aunque usted tenga estudios realizados y tenga algunas cosas hechas, ese médico va a pedirle cosas nuevas, porque lo está conociendo en esa primera vez. Entonces eso le hace perder tiempo. Busca un médico que le genere confianza, porque eso es muy importante, porque usted le está poniendo prácticamente la vida en sus manos a esa persona. Entonces hay que crear esa relación, no una relación de amistad, porque hay muchos pacientes que se confunden y entienden que somos amigos, y no, lamentablemente hay que poner un punto límite en esa parte, porque uno no puede romper o cruzar la línea de la amistad. Uno, por más bien que tú trates al paciente, por mejor confianza o por más apertura que tú tengas con él, si es una confianza de que me puedes comunicar y explicarme tu situación, tu condición, donde yo voy a estar disponible para ti, pero hay un cierto límite donde no tratamos de no hacernos amigos del paciente, porque a la larga también eso te puede afectar o te puede nublar tu conducta terapéutica. ¿Cómo reacciona la gente joven ante un diagnóstico? Ahí están las vertientes, porque hay personas que son muy optimistas, entonces eso influye mucho. Tenemos la vertiente de pacientes jóvenes que sienten que su mundo se desploma, la tristeza los invade, porque tienen muchos planes que entienden que ya esos planes no van a seguir, o tenían muchas ilusiones, o tenían algún proyecto que iban a iniciar o que habían iniciado. Entonces, pero está la otra vertiente de esas personas que juegan con ese diagnóstico a favor de su juventud. Dicen, yo soy una persona joven, que obviamente eso le va a ayudar bastante, que tengo vigor, que estoy en buena condición física. Entonces hay muchos que al contrario toman la actitud de que son ellos quienes le dan fuerza a los familiares. Y en esas personas jóvenes yo siento que el padre y la madre sufren incluso a veces más que los mismos hijos. Entonces, pero es muy variante. Uno a veces no puede medir o pensar, porque te sorprenden. A veces se desploman y muchos otros lo toman con una actitud que es de admirar en algunas ocasiones. Eso también le iba a comentar, que tuve la oportunidad de compartir con alguien que recientemente, una joven que padeció cáncer de mama, y ella mencionaba la importancia de la familia y de cómo la familia también debe de prepararse para cuidar a un paciente con ese diagnóstico, porque a veces ella mencionaba como la intensidad de cómo tú sigues, cómo tú estás, y realmente quizá evitar tratar de tocar ese tema fuera el mayor apoyo que uno pueda brindar como familia, que eso tiene su importancia también. Sí, yo siempre digo a los pacientes que esto es una enfermedad familiar, no es una persona enferma, es una familia con un paciente de cáncer. Todos tienen que involucrarse y eso es fundamental. Lamentablemente es un caso difícil, y siempre la gente empieza el vecino a hablar, que si el primo, que si la tía. Entonces ciertamente sí, a veces uno le aconseja aislarse un poquito y manejar el tema en el núcleo familiar, los familiares más cercanos, los que vivan en la casa con esa persona. Porque lamentablemente la gente es a veces un poquito cruel, son muy honestos y espontáneos, y van a ver a ese paciente con cara de pena, con lástima, lo miran a veces con cierto desagrado, y entonces eso va trabajando en la psicología de esa persona. No, a nadie le gusta que eso va afectando mucho. Sí es bueno en algunas ocasiones aislarse un poquito y manejarse solamente con las personas que viven en tu casa o tu núcleo familiar cercano. Los demás, cierta información, pero no darle todo, porque las personas en su inocencia y desconocimiento pueden hacer comentarios desafortunados
y afectar la psiquis de esa persona. Doctor, ¿cuáles son sus metas profesionales? Mis metas profesionales son seguir preparándonos. Como dije anteriormente, la oncología avanza cada día. Entonces, nosotros no terminamos de estudiar. Hay siempre cosas nuevas que van surgiendo, que van avanzando. Por ejemplo, en el ámbito de la cirugía, hay cirugía que se hacen con robot, que no tenemos esa tecnología en el país tan desarrollado. Hay algunos hospitales que lo tienen, pero uno que otro. Entonces, seguirme preparando en ese ámbito, ya sea de la cirugía robótica. Hoy vi que el Homs hizo la primera cirugía robótica de, creo que cáncer en el pulmón. Sí, hizo el Homs. Porque ellos tienen años con un Da Vinci, que así se llama el robot, pero era basado más que todo en cirugía prostática, en urología. Entonces ya ellos están incursionando están haciendo colon, están haciendo esa cirugía de pulmón que se hizo. Entonces se está avanzando con los procedimientos que han podido realizar con el robot. ¿Cuál es su hobby? El turismo interno. Sí. Sí, los fines de semana me encanta, terminé consulta. ¿Cuáles son sus zonas favoritas del país? A mí me gusta mucho el Cibao. O sea, usted turismo interno, pero no de playa, sino... Sí, me gusta la todo. Playa, pero hago de todo. Muchas veces me gusta más el que río, todo la montaña. Exactamente. Pueblos, me gusta como involucrarme con la gente del pueblo, ver dónde comen, qué hacen, las actividades, playa de vez en cuando, pero en general, yo disfruto todo. ¿Usted es de aquí, de la capital? ¿no? Sí, de Santo Domingo. ¿Y estudió su bachillerato y ¿dónde estudió? En un politécnico, el Instituto Politécnico Pilar Constanzo. Eso está en la zona oriental. Y bueno, hasta que pasé entonces a la universidad. Que fue la UAS. Exactamente. ¿Usted cree, doctor, que esta enfermedad es más se ha logrado identificar si es más si hay países que tienden a desarrollar más estos problemas que otros? Eso ¿Hay alguna...? Va orientado por regiones. Por ejemplo, los cánceres que son más comunes aquí, en la región del Caribe, por así decirlo, no van a ser los que son más comunes en la India. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy común, el cáncer de cervix. Usted va a países que esos son los cánceres que le dan a las mujeres. Usted va a países que usted le habla de cáncer de cervix y esas personas se van a quedar en el limbo, que no van a saber ni de lo que usted le está hablando. Porque por las conductas sexuales de nosotros, digamos así, tenemos sangre más caliente o prácticas sexuales, es más común. Y viceversa, hay cánceres o tumores que pasan en esos países extranjeros, que aquí nosotros nunca vamos a ver un caso de eso, por el tipo de piel, por así decirlo, la genética de esas personas. Entonces, eso va a ser por región lo más común. La dieta influye mucho. Por ejemplo, hay países como en Japón que no tienen tanto cáncer de estómago como nosotros acá, pero sí, por ejemplo, pueden tener más cáncer de colon que nosotros. Entonces, eso va a depender de la región, por los hábitos y por la genética de las personas en esa parte en particular del mundo. Bueno, doctor, nos alegramos mucho de tenerlo por aquí. Ese es su temperamento siempre, usted siempre está calmado. Sí, realmente es siempre mi temperamento. Nos alegra tenerlo por aquí y queríamos que usted le transmitiera algún mensaje a la ciudadanía, al país, sobre las prevenciones. Como mencioné anteriormente, lo básico es atenderse, ir a su médico, no se quede en casa. Si siente alguna patología, alguna molestia, algo que no está normal en usted, vaya a su médico. Y no necesariamente que sienta, por lo menos una vez al año, asista a su médico. Un médico que usted tenga cerca, puede ser hasta un médico de un sitio de atención primaria, no necesariamente tiene que movilizarse muy lejos de su casa. Y también con sus familiares, cualquier cosa que usted sepa o se entere de su familiar que no tenga tal vez la posibilidad o el mismo entendimiento que usted, ayúdelo, cerciórese de que tenga la información correcta y trate siempre de buscar la ayuda pertinente. No vaya a buscar ayuda donde no se la vayan a brindar oportunamente o donde ese médico de patio. Vaya donde un médico, una persona que usted sepa que está certificada y que puede ayudarlo realmente con lo que usted necesita en ese momento con su condición.
Bueno, doctor, agradecemos su participación en este programa y estamos... ¿A dónde usted labora? Yo estoy en los dos oncológicos, tanto en el Heriberto Peter como en el INCAR, que es el del gobierno, como dicen. Estoy en Corominas, que ahí es que hago mi práctica privada. Estamos también en Relief, que es una clínica dermatológica, y en una unidad oncológica que se llama Unidad Oncológica Integral, que está ahora mismo ubicada en Herrera. Gracias a los amigos televidentes por encontrarnos al final de nuestro espacio Contraluz. Esperamos la próxima semana ustedes nos acompañen en una próxima entrega. Su Mundo TV.